Hola, ¿qué tal chicos? Muy buen día. Bienvenidos a su clase número 2 de Biología 1. En esta clase vamos a estar observando principalmente lo que son los niveles de organización de la materia viva y vamos a ver también acerca de las características de los seres vivos. Bueno, ahorita vamos a iniciar primero con los niveles de organización de la materia viva. Bueno, aquí tenemos 5 niveles de la organización de la materia viva como tal o de la organización de la materia. Pero para términos de biología solamente vamos a estar utilizando esos 5 niveles de organización. Bueno, vamos a iniciar entonces con el nivel de organización celular. En el nivel de organización celular es el nivel más pequeño que podemos encontrar de los niveles de organización de la materia viva, puesto que es la célula es la unidad biológica más simple y que puede existir, y es la que conforma a todos los seres vivos. Aquí recordemos que existen dos tipos de células, que existen las células eucariotas, que son principalmente que poseen un núcleo y que este núcleo tiene el material genético, y las células procariotas, que son aquellas que no poseen núcleo. Las primeras, las eucariotas, son principalmente observadas en organismos mayores, como plantas, animales y algunas especies de hongos. Y las células procariotas son observadas en organismos menores, como son las amebas, son las bacterias y algunos tipos de hongo. Entonces, en el nivel celular es el más importante, puesto que nosotros al momento de que juntamos una buena cantidad de células, se vuelve entonces un tejido. Hay tejidos de todo tipo, hay tejidos epiteliales, que son los de la piel, hay tejidos cerebrales, hay tejidos hepáticos del hígado, pero uno de los tejidos más complejos y más estudiados y a la vez poco usuales en la forma en la que se encuentra es la sangre. La sangre es un tejido líquido, el cual que recordemos que los tejidos son un conjunto de células, entonces la sangre sería un tejido vivo, perdón, líquido. Y todos estos tejidos van a estarse conformando de poco a poco hasta formar un órgano. En este caso, nosotros tenemos una gran cantidad de órganos específicos para cada función. Entonces, un órgano va a tener una función o varias funciones dentro de por sí mismo, perdón. Van a tener funciones por sí mismo y van a realizar trabajos por sí mismos, y cada órgano puede tener enfermedades y puede tener una cierta dimensión y una cierta ubicación, a diferencia de los tejidos que pueden ser ubicados en donde nosotros querramos. El órgano debe tener una ubicación ya bien establecida, y es lo que estudia la anatomía. Un sistema, bien, eh, dentro de los, este, dentro de los órganos, cada órgano y cada parte o porción de órgano va a formar algo llamado sistema o aparato. El sistema es cuando nosotros tenemos un órgano central y diferentes ramificaciones de ese órgano. Por ejemplo, está el sistema nervioso, el sistema cardiovascular, pero el sistema circulatorio, el sistema óseo, que se forman no precisamente con un órgano, o se forman de un órgano y sus derivaciones. Entonces, aquí vemos el sistema circulatorio, que es un órgano, como lo es el corazón, y sus derivaciones, que son las venas y arterias. Y ya los aparatos son aquellos que se forman de dos o más órganos, lo que hace posible que tengan funciones muy específicas. Y por último, el organismo. El conjunto de sistemas van a dar como tal a un organismo vivo. Ese organismo vivo va a ser independiente a los demás, pero va a depender mucho de lo que pase con sus células, sus tejidos, sus órganos y sus aparatos o sistemas. Bueno, vamos entonces a hablar sobre las características de los seres vivos. Bueno, los seres vivos tienen una gran cantidad de características, pero de las más importantes pues son la homeostasis, y es la más importante, puesto que es el conjunto de reacciones tanto biológicas como químicas que van a tratar de hacer llegar a un equilibrio. Entonces, hay muchos ejemplos de homeostasis, como por ejemplo la temperatura corporal, la glucosa en sangre, la presión arterial,
la cantidad de latidos en el corazón, la cantidad de agua en nuestro cuerpo, son, son mecanismos de regulación, incluso el pH de nuestra sangre, que es un mecanismo de homeostasis, puesto que es ampliamente hecho por los pulmones. Entonces, recordemos que la homeostasis es la serie de reacciones y eventos que hacen que nuestro cuerpo tenga un equilibrio. Crecimiento. Todos los seres vivos van a estar creciendo de manera gradual. Desde que nacen van a estar creciendo, van a tener extensión de sus órganos o de algún tejido que va a estar regenerándose constantemente. Entonces, esto se le denomina crecimiento. Y hay algunos organismos que dejan de crecer, pero sus ciclos, por ejemplo, las flores o nosotros nuestro cabello, nuestras uñas, van a seguir creciendo. Entonces, siempre va a tener un constante crecimiento los seres vivos y esa es una parte muy importante de las características de los seres vivos. Reproducción. Bien, reproducción. Recordemos aquí que existen dos tipos de reproducción, la sexual y la asexual. En este caso, lo que nosotros vamos a observar aquí es que la reproducción es el proceso por el cual los seres vivos van a generar organismos nuevos, generalmente de una siguiente generación. Y recordemos que existe la reproducción sexual directa, que es precisamente una interacción física entre los organismos, y la indirecta, que los organismos no tienen como tal un contacto físico, pero sí va a tener una participación de dos organismos en las cuales van a generar a un nuevo ser. Y la reproducción sexual es generalmente un organismo va a generar otros organismos, ya sea por gemación, que es lo que observamos en la imagen, ya sea por esporulación, que son la liberación de esporas en hongos, o algún otro mecanismo, pero generalmente la reproducción es muy importante. Metabolismo. Al metabolismo se le conoce como el conjunto de reacciones bioquímicas que se utiliza para poder obtener energía de los alimentos que tenemos. Existen dos tipos de metabolismo, existen dos tipos de nutrición que le competen al metabolismo, que es la heterótrofa, que es cuando nosotros consumimos alimentos externos, obtenemos energía de otros organismos, y el autótrofo, que es cuando, por ejemplo, las plantas obtienen energía y recursos de sí mismos. Y también existen dos tipos de metabolismo que se van a ver más adelante, que es el catabolismo, que es la parte destructiva del metabolismo, y el anabolismo, que es la parte constructiva del metabolismo. Continuamos entonces con movimiento. Todos los seres vivos van a tener movimiento, desde los más pequeños hasta los más grandes. En este caso, lo que vemos en la imagen es una ameba. La ameba va a tener un movimiento regulado por reacciones químicas, en los cuales van a generar, en este caso, un pseudópodo, que es lo que se cierra en el círculo. Entonces, si se dan cuenta, todos los organismos van a tener una cierta clase de movimiento. Las bacterias, los hongos, las plantas tendrán movimiento. Entonces, eso lo ve una característica propia de los seres vivos. Irritabilidad. No confundir con mal humor, sino la irritabilidad es, por ejemplo, cuando un organismo se expone a, a un estímulo adverso y este va a reaccionar. Puede reaccionar de dos maneras, puede reaccionar en método de lucha o en modo de huida o escapada. En este caso, a lo que vemos en la imagen es una planta del género mimosa, en las cuales al momento de tener contacto con contacto con un organismo que no es sí mismo, las plantas de género mimosa lo que van a hacer es van a presentar movimiento. En este caso estamos viendo a una planta que se le conoce como dorminona, en la cual si nosotros la tocamos, este, se van a cerrar sus hojas. Ese es un claro ejemplo de irritabilidad. En seres humanos se puede observar como el mecanismo de luchar o de huir al momento que nosotros, por ejemplo, nos asustamos o tememos por nuestra vida. Bien, sus actividades a realizar. Van a investigar acerca de todas las características de los seres vivos, tanto las que vimos en la clase como las que pueden encontrar en otras bibliografías.
Luego también recuerden participar en los foros, que son muy importantes para que yo pueda darles mayores pistas de su tarea, del tema, y que ustedes entiendan mucho mejor el tema. Y recordemos que el valor de las actividades es de 5% sobre la calificación final. Sin más que agregar, les agradezco mucho la atención prestada. En la siguiente clase estaremos viendo biomoléculas, así que tengan una bonita semana.